Para abreviar la nomenclatura, los dos subíndices de las tensiones normales serán reducidos a 1, resultando sigma x, sigma y sigma z. Si se supone que a lo largo de las dimensiones diferenciales del elemento no hay variación de los valores de tensión, resulta que en las caras ocultas del cubo que se muestra existirán tensiones iguales y contrarias a la de las caras visibles, de manera que el elemento esté en equilibrio. A estas 9 magnitudes las ordenamos en forma de matriz. Vemos entonces que, si bien el estado tensional de una cara individual puede ser descrito mediante un vector, el estado tensional del elemento diferencial en su conjunto no, y debemos recurrir a una entidad matemática de orden superior, un tensor, que no es otra cosa que una matriz. A diferencia del vector, el tensor no admite una interpretación geométrica simple. Diremos que el estado tensional de un elemento diferencial queda definido por el tensor de tensiones. En la primera fila del tensor se muestran las tensiones que actúan sobre la cara de normal exterior X. En la segunda fila, las tensiones que actúan sobre la cara de normal exterior Y. Y la última fila, la Z. De lo visto hasta aquí, puede darnos la impresión de que serían necesarios 9 valores para ensamblar el tensor de tensiones. Pero veamos un importante principio referido a las tensiones tangenciales. En la figura se muestra un elemento prismático de dimensiones de x, de y y de z. Para esta demostración, estas dimensiones no necesitan ser iguales entre sí, ni siquiera necesitan ser infinitesimales. De todas las tensiones tangenciales, visualicemos solamente las que ocurren en un plano, por ejemplo, el XY. Las resultantes de estas tensiones no son otra cosa que el producto de la tensión por el área de la cara en la que se generan. Así, sobre las caras superior e inferior será Fx igual a tau Ix por dx por dz, y sobre las caras izquierda y derecha será Fi igual a tau xy por di por dz. Si respecto de una arista del elemento, como por ejemplo la arista z que se muestra, se plantea la sumatoria de momentos, tenemos que por equilibrio debe cumplirse que Fx por di sea igual a Fi por dx. Si Fx y Fi se reemplazan por sus expresiones, y luego se simplifican todas las distancias, se llega a que tau Ix es igual a tau xy. Con idénticos razonamientos, puede concluirse que serán tau xz igual a tau zx y tau zi igual a tau iz. Esta es la denominada ley de reciprocidad de las tensiones tangenciales, o ley de Cauchy, que establece lo siguiente. En dos planos ortogonales entre sí, las tensiones tangenciales perpendiculares a la arista común son iguales en magnitud y ambas son convergentes o ambas divergentes respecto de dicha arista. Con estas tres igualdades, si ahora retornamos al tensor de tensiones, podemos ver que no son necesarios 9 valores para definir el estado tensional de un punto, sino solo 6, 3 tensiones normales y 3 tangenciales, ya que éstas son iguales de a pares. Hagamos un comentario respecto de los signos para saber cuándo una tensión es positiva y cuándo negativa. Las tensiones normales serán positivas cuando sean de tracción y negativas cuando sean de compresión. Esto es sencillo, intuitivo y directo, porque la inversión del sentido de una tensión normal implica un cambio en el comportamiento físico. En un caso estará comprimido y en otro traccionado. Pero la inversión del signo de una tensión tangencial no representa ningún cambio en el comportamiento físico, y entonces debe recurrirse a alguna convención un poco más artificial. Se establece que una tensión tangencial es positiva cuando, encontrándose en una cara de normal exterior positiva, tiene el sentido del semieje positivo, o bien, estando en una cara de normal exterior negativa, tiene el sentido del semieje negativo. De este modo,
Todas las tensiones, normales y tangenciales, que se muestran en la figura, son positivas y cualquier tensión con signo contrario a las mostradas será negativa. Un estado de tensión es como el visto, donde existen tensiones, normales o tangenciales, en la dirección de los tres ejes, se denomina estado triple, espacial o triaxial de tensiones. Ahora recordemos lo estudiado en el estado simple, donde un cubo sometido exclusivamente a una tensión normal, perteneciente a una barra traccionada, era girado un cierto ángulo. Se hacía esto debido a que, con la orientación original, no se obtenía toda la información relevante sobre el estado tensional. En dicho giro, los valores de tensiones se modificaban cuantitativamente e incluso podía haber cambios cualitativos, ya que podían aparecer tensiones de un tipo donde antes solo había tensiones del otro tipo, o viceversa. Tensiones de determinado tipo podían llegar a desaparecer. En el estado triple, el elemento diferencial está asociado no a un par, sino a una terna de ejes X y Z. Si este elemento se gira según uno, dos o tres ejes, debido a que es necesario estudiar el estado tensional para otra orientación, queda asociado a una nueva terna de ejes X1, Y1, Z1. Entonces, los valores de las tensiones en general se modificarán en ese giro. El tensor de tensiones tendrá otro aspecto. Este proceso se denomina transformación de tensiones. Aquí también pueden aparecer tensiones que no existían para la orientación original, o bien desaparecer tensiones que sí existían. En definitiva, ocurre lo mismo que para el estado simple, solo que en el espacio. En este punto debe aclararse un importante concepto. Tanto en el estado simple como en el triple y el doble que más adelante vamos a estudiar, lo que se está haciendo al girar el cubo no es cambiar el estado tensional, sino observar el mismo estado tensional desde un punto de vista diferente, uno de los infinitos puntos de vista posibles. Para comprender esto, recurramos a una analogía. Pensemos en una fuerza F que, según una terna de ejes X y Z en el espacio, tiene componentes Fx, Fy y Fz. Si se toma otra terna X1, Y1, Z1 distinta, las componentes según esta terna serán Fx1, Fy1 y Fz1, componentes que, en general, serán distintas a las tres componentes anteriores. La terna de ejes ha cambiado, las componentes han cambiado, pero no porque haya cambiado la fuerza F, que ha permanecido invariable, sino porque con la nueva terna de ejes, la misma fuerza es observada desde otro punto de vista. Fácilmente se comprende que las dos ternas de ejes, así como las 6 componentes de fuerza a ellas asociadas, son abstracciones que en realidad no existen. Lo único que existe es la fuerza F. Dejando de lado el ejemplo de la fuerza y volviendo al estado tensional, puede considerarse a este como invariable, como una característica intrínseca del elemento diferencial que solo podría alterarse si se modificara la estructura, su geometría, su sección, sus vínculos o las acciones que sobre ella inciden. Pero en este estudio no estamos modificando ninguno de esos parámetros. En la teoría de la elasticidad se demuestra que siempre existe por lo menos una orientación del elemento diferencial para la cual dos de las tres tensiones normales adquieren sus valores máximo y mínimo algebraicos, respectivamente, y la tercera adquiere un valor intermedio. Para esa misma orientación, las tensiones tangenciales desaparecen. Estas tres tensiones normales, a las que llamamos sigma 1, sigma 2 y sigma 3, son las denominadas tensiones principales, que se desarrollan en los planos principales y según las direcciones principales, que aquí se muestran como XP, IP y ZP. En otras palabras, las direcciones principales son las normales a los planos principales. Según lo dicho, debe cumplirse que sigma 1 sea mayor o igual a sigma 2 y sigma 2 mayor o igual a sigma 3. Para el estado de tensiones principales, el tensor de tensiones adquiere la forma que se muestra. Algebraicamente hablando, lo que se hace es diagonalizar el tensor de tensiones,
convirtiendo en cero todos los términos que no se encuentran en la diagonal. También puede demostrarse que, cualquiera sea la orientación del cubo, o sea, cualesquiera sean los ejes X, Y y Z, la suma de las tres tensiones normales es constante, independientemente del valor de las tensiones tangenciales. Por este motivo, esta suma se denomina invariante de tensiones. En próximas unidades de la materia se estudiará la importancia de conocer los valores de las tensiones principales a la hora de determinar si un elemento diferencial se encuentra o no en buenas condiciones. Conocidas las características del estado triple, afiancemos los conceptos con unos pocos casos particulares de interés, simplificaciones todos del caso general. Como el contacto entre una rueda y un riel de ferrocarril puede idealizarse como el contacto entre dos cilindros de diferente diámetro y de generatrices perpendiculares, dichas superficies deben tocarse en un punto. La tensión normal de compresión que se genera en el punto de contacto entre rueda y riel es una tensión de contacto. Cuando la fuerza es transmitida, el material de la llanta y del riel se deforman alrededor del punto de contacto. Si ese punto del riel, considerado como un cubo diferencial, se aísla, orientándolo de forma tal que las caras sean paralelas o normales al eje del riel, ese cubo, sometido a compresión, tratará de expandirse lateralmente, pero el material circundante, mediante tensiones de compresión, restringirá parte de esa deformación. Si se tuviera, por ejemplo, que sigma vertical es igual a menos 10.000 kg sobre centímetro cuadrado, sigma longitudinal igual a menos 8.000 kg sobre centímetro cuadrado y sigma transversal igual a menos 7.000 kg sobre centímetro cuadrado, entonces, para seguir la convención que establecimos antes de que debe ser sigma 1 mayor o igual a sigma 2 y sigma 2 mayor o igual a sigma 3 para la numeración de las tensiones principales en función de su magnitud, debería asignarse a sigma vertical sigma 3, a sigma longitudinal sigma 2 y a sigma transversal sigma 1. En este ejemplo estamos frente a un estado de compresión triaxial con sigma 1 mayor a sigma 2 y sigma 2 mayor a sigma 3. Un caso similar se presenta en la entalladura o cuello de una probeta comprimida. Lejos de la entalladura, según se vio al principio de la materia, las tensiones tienen la dirección del eje de la barra. Pero al presentarse una entalladura, que es un estrechamiento en el recorrido de los flujos de tensión, estos se juntan en lo que se denomina una concentración de tensiones. Un elemento diferencial aislado en el centro de la entalladura se encuentra comprimido en tres direcciones. Por una cuestión de simetría rotacional, que es fácil de visualizar, las dos tensiones horizontales deben ser de la misma magnitud. Este es un estado de compresión triaxial con sigma 1 igual a sigma 2, ambos mayores a sigma 3.